dentro de del IGS. Bueno, pues bienvenidos a todos y muy buenas tardes. Retomamos, aunque la verdad es que nunca hemos dejado de tener estas charlas, incluso en la época de pandemia. Yo creo que solo una vez lo hicimos online y afortunadamente pues todo salió muy bien. Pero me alegra mucho pues, que podáis asistir. Además, el día de hoy tenemos a Bernardo Quinn, que es un buen amigo y colaborador de IGS. Y además vamos a hablar de un tema fundamental, que son las personas. Nos hemos ocupado siempre de las personas en el Instituto de Gobernanza y Sociedad, pero hacerlo un día de una manera más focalizada y además con alguien como Bernie, que tiene esa trayectoria tan vinculada a una gran empresa bien conocida como es Telefónica, donde empezó teniendo pues, muy diferentes funciones, en primer lugar en América Latina, ¿verdad? Y después en empresas también del grupo tecnológicas, y después como director global de recursos humanos del grupo, ¿no? Que yo creo que verdaderamente esa es una experiencia, como vamos a ver enseguida, pues, de un enorme valor para lo que estamos haciendo en el Instituto de Gobernanza y Sociedad. Y después, pues, eres consejero en varias filiales de Telefónica en América Latina. También, como nos vas a contar, de una private equity, lo cual nos interesa mucho para ver un poco las dos experiencias de dos sitios muy distintos. Y luego este interés tuyo intelectual, la curiosidad permanente por el gran tema que es la gestión del cambio. La gestión del cambio vinculada a las personas, ¿no? También la gestión del cambio tecnológico y sus repercusiones estratégicas. Como sabéis, Bernardo tiene una formación, es ingeniero industrial y MBA por Harvard Business School, y luego pues esta trayectoria profesional tan rica. Con lo cual, absolutamente la persona adecuada, y te agradecemos mucho que puedas tener el tiempo para charlar con nosotros sobre este tema tan importante que es la gestión de personas desde la perspectiva de los consejos de administración. Sabéis que hay un grupo de personas que está siguiéndolo online, que primero Bernie hará una presentación y después enseguida pues ya empezamos como siempre. Cuando quieras. Perfecto, pues nada, hola a todos y muchísimas gracias, José María, a ti, a todo IGS por darme el espacio para poder compartir experiencias y reflexiones, ¿no? Quizás querría dividir esta pequeña introducción en dos partes. Pues José María me decía, bueno, que comentábamos los otros días, ¿no? ¿De qué quieres que hablemos? Y dice, mira, no importa lo que vayas a hablar, pero hazlo personal. Cuenta realmente algunas de tus experiencias personales, porque es lo que importa. Entonces, bueno, mira, te sugiero dividir la presentación en dos y es lo que os sugiero. La primera es, comentaré algunas de las experiencias simplemente marcando algunas diferencias de los tipos de consejos en los que he participado y en los que estoy participando, que creo que es un capítulo, y luego nos metemos de cabeza en el tema de las personas y el talento, ¿vale? Entonces, por empezar, efectivamente yo he tenido la oportunidad durante mis años en el grupo Telefónica de estar en varios consejos, pero siempre, lo digo con toda apertura, en aquellos consejos de filiales de la casa matriz, ¿no? Entonces, y ahora últimamente he tenido la oportunidad también de involucrarme con una empresa que ha sido comprada por un private equity y yo he estado ayudando a ese private equity tanto en el due diligence como luego en la entrada, y hoy estoy en el consejo de administración. Entonces es por resaltar dos tipologías de consejo, porque en todas las sesiones que he estado participando también aquí y escuchando, solemos hablar muchísimo de las otras tipologías de consejos, y acá era resaltar algunas características de estos tipos de consejos. Entonces, ¿qué características tienen por lo menos en mi experiencia, las filiales de grandes grupos? Pues la verdad que la primera es que lo cierto es que el principal mecanismo de control generalmente ya viene dado por la propia estructura organizativa y la propia línea de mando de la empresa. Es decir, es bastante obvio lo que estoy diciendo. Una filial en un determinado país, pues hay todo un equipo interno de gestión no de personas, de gestión. Yo fui consejero delegado de varias de las operaciones de Latinoamérica de Telefónica, y yo era el responsable y me tenía que asegurar, nos teníamos que asegurar que a través de todas las diferentes funciones, pues esas filiales estuvieran funcionando muy bien, ¿no? Con lo cual,
Claro, entonces, ¿qué rol juega ese consejo de administración de la filial? Pues muchas veces también dependía de, por ejemplo, si existían o no existían accionistas minoritarios en alguna de esas filiales. Si había accionistas minoritarios, pues por así decir, esa formalidad se incrementaba significativamente. La frecuencia de las reuniones también podía ser mayor y era diría una formalidad mayor a que cuando era una empresa 100% del propio grupo, en el cual pues a veces eran reuniones más sencillas, porque uno también asumía que cuando venía la persona de auditoría a contar que se había hecho la auditoría interna y la auditoría externa, y todos conocíamos la seriedad y la rigurosidad con la cual eso funcionaba, de alguna manera uno también podía descansar un poco más tranquilo, ¿no? Con lo cual también reconocer que desde el propio consejo de esa filial hay que ser realistas y había menos capacidad de influencia directa sobre la propia estrategia y el futuro de la compañía. ¿Por qué? Porque se suponía que antes de que llegáramos al consejo formal de administración ya había pasado todas las áreas corporativas de desarrollo de negocio, de estrategia, y bienvenido sea, ¿no? Porque de esa manera también uno se aprovechaba de todo lo que era el conocimiento y el know-how que existía en la gran empresa. En algunos casos, incluso, si por algún motivo del mercado se eliminaron esos accionistas minoritarios, también he visto cómo se han eliminado los propios consejos de administración. En algún otro momento participé de una empresa en la cual estábamos también preparando la potencial salida a bolsa. En ese caso, pues se dotó de mayor expertise y con otras visiones externas también a ese consejo puntual de esa filial que iba a salir a bolsa, ¿vale? ¿Qué diferencias principales veo cuando vamos al mundo del private equity? Bueno, que en el private equity, claramente lo que busca el private equity, pues conocemos la dinámica, es decir, tratan de buscar hacer crecer esa empresa, incrementar el valor en un periodo que dependerá del fondo con el cual estemos trabajando, pero se busca que haya gente en el consejo de administración que pueda venir a aportar de verdad. Entonces hay mucha especialización, se busca gente con cierto expertise en alguna dimensión, puede ser la financiera, puede ser en el sector en el cual está participando, o en áreas de gestión de personas, o lo que considere a esa empresa que es lo que va a llevar al éxito. Y una de las grandes diferencias que por lo menos he percibido yo es que allí sí que se espera un rol muchísimo más activo por parte de los consejeros, ¿no? Es decir, allí pues es cuestión de arremangarse y ojo con que te descuides porque terminas llevándote tu tarea para después seguir entre reunión y reunión, lo cual los hace muy dinámico. Salvo alguna operación muy extraordinaria, ese consejo de administración, en mi experiencia, pasa a ser prácticamente el único órgano de gobierno, más allá del día a día de la empresa, con el cual el accionista interviene. Puede ser que entre dos consejos, que son mensuales, por cierto, exista algún proyecto en el que el accionista principal, el fondo, deba intervenir. Pero de lo contrario, es que es allí donde se está viendo realmente lo que está pasando y se valora muchísimo la intervención, ¿no? Entonces eso era, bueno, pues una primera pequeña introducción de esos matices y volver a ello encantado si tienen preguntas para ello. Y ahora lo segundo que quería comentar era el otro tema, y es lo que también hemos acordado llamar la agenda y la no agenda, ¿vale?, de talento y personas dentro de las empresas, pero desde la perspectiva de los consejos de administración, ¿no? Entonces, empezar diciendo que estamos viviendo momentos de muchísimo cambio, donde efectivamente desde las empresas, los líderes, los empleados, los consejeros, todos tenemos un montón de retos para saber cómo hacer frente a esto, que es un contexto que nunca hemos vivido antes, ¿eh? Porque todos habréis oído la expresión de que estamos viviendo momentos VUCA, ¿no?, de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, donde también un cambio, que esto ya viene produciéndose hace años, muchos años atrás era de prever que el jefe era el dueño de la verdad absoluta, que sabía todo y era capaz de responder y dar dirección muy clara a todo su equipo. Lamentablemente esas reglas de juego nos han cambiado, el ritmo de cambio se ha acelerado, decimos que estamos viviendo ritmos de cambio exponencial, y el que diga que sabe cómo vamos a estar dentro de 5 a 10 años, pues yo creo que está asumiendo un riesgo interesante. Está bueno hablar de ello y pensar en diferentes escenarios, ¿no? Entonces, grandes retos que pueden tener las empresas en materia de gestión de personas. Pues por un lado, hay una dificultad de atraer y retener a talento en
ese talento bueno por el que nos estamos peleando todos, en algunas áreas más que en otras, y hay algunas áreas como las de tecnologías de la información o áreas de digital o lo que fuere, donde hoy ese es un gran reto de las empresas, cómo atraer gente que entienda ese ecosistema nuevo en el que estamos metidos. El otro reto es cómo evitar la fuga de ese talento crítico. O sea, una vez que ya hemos tenido el esfuerzo de capturarlo y hacernos atractivos para que vengan a trabajar con nosotros, ¿qué hacer para evitar que se vayan? Hay una tercera dimensión que suele estar bastante oculta, y es cómo detectar realmente lo que hemos visto un incremento importante, y es la falta de compromiso y motivación por parte de los empleados. Es decir, estamos viendo también momentos donde no podemos asumir que todos los empleados de la empresa están como totalmente energizados y 100% alineados con lo que estamos haciendo. Y el cuarto y último reto que quería resaltar por parte de las empresas es un reto enorme de ver cómo vamos a adaptarnos a lo que se dice que es este nuevo modelo híbrido, ¿no? Es decir, las oficinas, no oficinas, qué hacemos con el real estate, cómo las ponemos para volver a atraer a la gente a que vengan a trabajar a ello. También se espera mucho de los líderes, por no decir que es un montón de responsabilidad que cae sobre los líderes, porque se espera de ellos que adopten la tecnología, no solo que la entiendan, sino que la adopten, es decir, que sean capaces de ver cómo todas esas cosas nuevas que están allá afuera, que a veces no entendemos ni la mitad, pero yo no entiendo la mitad de las cosas, pues simplemente saber o abrir los ojos y ver cómo alguna de esas nuevas tecnologías deberíamos poder incorporarlas a nuestros procesos core de la propia empresa. De lo contrario, no sirve. Si se lo mantenemos como una cosita allí jugando por fuera, pues no nos ayuda a hacer esa transformación. Se les exige a los líderes que sean capaces de adaptarse a todos esos cambios de los que hablábamos antes. Se les exige a los líderes también, o se espera que sean capaces de aprender de por vida, este lifelong learning, ¿no? Porque si nos creemos todo ese cambio anterior, pues es imposible pensar que vamos a saber a lo que nos vamos a estar enfrentando dentro de 10 años. Y por otro lado también una dimensión que es muy delicada, que es cómo adaptar el estilo de liderazgo a estos nuevos tiempos. Porque esos mismos estilos muy jerárquicos, cuando todo era fácil y el jefe era el que tenía la respuesta para todo, ya no corren en estos tiempos, ¿no? Es decir, no funciona más. Entonces, ¿cómo liderar a través de las conversaciones? Por cierto, la mayor demanda, o el atributo de mayor demanda de los 2 últimos años fue la empatía. Estas eran características que hace 15 años atrás no se hablaban, ¿no?, en materia de los líderes. Sin embargo, han pasado a ser un tema fundamental, ¿no? Y luego, en este contexto, ¿qué son las cosas que yo también me hago consultoría y hablo con muchas otras empresas grandes? Ya llevo 2 años y medio fuera de roles ejecutivos en Telefónica, con lo cual esto me voy a referir a lo que estoy viendo en general en el mercado. Pero ¿qué es lo que estamos viendo que está pasando con empleados? Primero, hay un gap entre el nivel de entendimiento de la estrategia de la empresa por lo que creen los líderes que todo el mundo entiende y lo que están entendiendo realmente los empleados. Eso me gusta llamarlo el factor de desconexión. Generalmente cuando lo detectamos a través de procesos estructurados, es lo que más llama la atención a los líderes. O sea, ¿cómo es posible que no entienden si esto lo hemos dicho varias veces y en varios formatos diferentes? Bueno, lo primero es reconocer que las formas tradicionales en las cuales comunicamos no están funcionando. Una empresa muy grande, no voy a dar nombres, se sorprendió de su consejero delegado cuando le contábamos que el vídeo donde él presentaba la estrategia de la compañía había sido visto por menos del 30% de la plantilla, ¿vale? Entonces eso dice, pero no era un vídeo aburrido del nuevo modelo de performance de recursos humanos o lo que fuere, ¿no? Sino era un vídeo, se suponía que importante, y así falta. Entonces, ¿cómo reconocer que eso que queremos que todo el mundo entiende no está tan claro? Segundo, la gente se siente que no se los involucra para nada a participar ya no digo en la mega estrategia, porque esa puede ser que venga dada, pero en cómo hacer que las cosas ocurran. Una sensación de que me están dejando de lado y que no estoy siendo capaz de poder participar en nada prácticamente. Y eso me lleva a tener una baja motivación, evidentemente. Evidentemente hay una falta de oportunidades de desarrollo, especialmente en algunos sectores que están en una transición muy grande. La gente se empieza a preguntar, ¿y qué hay para mí en todo esto, ¿no? Y luego lo último, interesante, la falta de reconocimiento. Los líderes somos muy malos reconociendo, siempre vamos en actitud tipo dentista, siempre vamos a ver los problemas, ¿no? Vamos a ver dónde están los problemas y tratar de arreglarlo, y pocas veces paramos a dar reconocimiento. Pues después de 2 años de la gente trabajando desde la casa, trabajando fuerte desde la casa, tratando de recomponer situaciones difíciles, pues eso le ha dado un toque aún mayor.
Con esta pequeña introducción, yo diría, ¿por dónde pasa la agenda formal de los temas de talento y personas que van a los consejos de administración? Bueno, primero reconocer que dependiendo del tamaño de la empresa, si es una empresa muy grande, es posible que exista una comisión de nombramientos o retribuciones, en donde hay un grupo, es un subgrupo de los consejeros que van a involucrarse un poco más en detalle con los temas que se llevan allí para presentar, y luego lo que se lleva al consejo de administración será con suerte un resumen de lo que se dijo en la comisión de nombramientos y retribuciones. Con lo cual mi primera conclusión en general es, yo creo que se dedica poco tiempo a la gestión de personas y a la gestión del talento a los consejos de administración, considerando que en este contexto VUCA, donde ya la gente no está haciendo labores mecánicas, sino que estamos dependiendo de gente con su capacidad de aprender, con su capacidad de aportar, con su conocimiento de que lo que cada uno está viendo, pasan realmente a ser uno de los, si no el activo más importante, pero de verdad, no en aquellas leyendas y frases que siempre hemos escuchado de que los activos más importantes son las personas, pero resulta que nunca llega el tema a la agenda de los consejos de administración, ¿no? Entonces, eso es el primer tema, ¿no? Segundo, los temas que siempre van a llevarse son políticas de compensación, evidentemente nuevos nombramientos en posiciones altas dentro de la empresa. Eso es una agenda normal de una comisión de nombramientos y retribuciones. Si hay suerte, y dependiendo del contexto de cada empresa, se debatirá abiertamente o no los planes de sucesión del consejero delegado, y he puesto aquí un paréntesis porque eso dependerá de la cultura y de si hay accionistas mayoritarios que son los que llevan las cosas más realizadas o no. Y luego es posible que si hay algún plan importante de salidas o de bajas que se esté previendo, pues que se lleve a informar de ese aspecto. Son todos temas de talento y todos temas de personas, ¿no? Puede ser que se lleve alguna presentación de muy alto nivel de temas de talento o de diversidad, que últimamente también que son demandadas para que los consejeros también sepan si estos temas se los está trabajando. Es cierto que se ha ganado mucha transparencia como parte de estos procesos y se ha ordenado mucha información. A veces el tener que ir como recursos humanos al consejo a presentar algo de esto, pues te ayuda a que por lo menos ordenes esa información antes de ir a presentarlo, ¿no? Ahora, hay algunos aspectos que son los que me voy a meter ahora y donde ojalá que luego aparezcan muchas preguntas y que podamos también escuchar muchas opiniones que creo que pueden ser puntos ciegos. Y por eso digo que son aquellos temas que no están en la agenda de los consejos de administración y que yo creo que cada vez son más importantes que lo estén, ¿no? Entonces, voy a utilizar un tema intermedio que me va a llevar luego al último tema que quiero abordar. Y este tema intermedio es un elemento, un suceso que se está produciendo en este momento, que es lo que se llama la gran resignación o la gran renuncia, el Great Resignation, que lo llaman en Estados Unidos, donde se ha visto que se ha disparado la cantidad de gente que ha decidido irse de la empresa, del empleador en el cual estaba, ¿no? Entonces, lo primero de ello es, pues, se ha llevado ese tema para hablar al Consejo de lo que está pasando. ¿Somos conscientes como consejeros si está pasando esto o no está pasando? ¿En qué áreas está pasando dentro de la compañía o no? Lo que sí es cierto es que la gravedad de este fenómeno que se está produciendo ha diferido dependiendo también del nivel de desempleo, generalmente del contexto macroeconómico del país, concretamente, para ser muy concreto, del que estemos hablando. Es decir, en Estados Unidos las tasas de esta gran resignación han sido las más altas, y hay países donde las tasas de desempleo son más altas, el caso de España, por ejemplo, donde se ha visto de manera muy menor este efecto, y quizás se haya visto, sí, puntualmente en algunas áreas específicas. Causas, muchas causas. La gente quiere tratar de encontrar una única causa para ello. No hay una única causa. Hay gente que durante la pandemia ha reflexionado y ha dicho: yo no quiero seguir trabajando ni 8, ni 14, ni 16 horas por día, lo que sea. He visto cosas que me han hecho reflexionar y quiero cambiar mi estilo de vida. Es cierto que hay empleados que no están comprometidos. Hay una frase que es muy buena, ¿no? Y es la de: la gente se une a grandes proyectos y a grandes empresas, a grandes marcas, y deja a sus jefes. Con lo cual hay mucha gente que literalmente ha dicho: yo no soporto un día más seguir trabajando
con mi queridísimo jefe, ¿vale? O sea, hay que reconocerlo, ¿no? Estas cosas jamás las vamos a ver desde el Consejo de Administración, porque nunca se nos va a traer, o sea, va a ser muy difícil que tengamos acceso a este tipo de información. Hay que entender también, termino las causas y luego veo a uno de los motivos por los cuales desde el Consejo tampoco vemos estas cosas, ¿no? Pero la gente también está buscando mucha más flexibilidad para trabajar de manera remota. Este es un tema que nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Los que somos un poco mayores nos encanta tener esa sensación de que los tenemos a todos y los vemos allí trabajando. Yo creo que hay que asumir que se vienen cambios. No es que me río, entiendo que muchas empresas han adaptado sus políticas y me sorprende cuando alguien viene y me dice, no, nosotros ya lo tenemos clarísimo, hemos acordado tantos días acá, tantos días así, tantos días así. Mi única recomendación es, no os aferréis a ningún modelo, lo vais a tener que cambiar. O sea, el tiempo, o sea, este experimento social por el que hemos vivido 2 años, durante más de 2 años, nos ha cambiado nuestros hábitos de una manera tan increíble. Yo soy ingeniero, no soy sociólogo ni psicólogo. Pero sí, alguna vez alguien me ha dicho... Pero es argentino. Es argentino, casi que por ósmosis, José María. No, gracias. No, lo que sí, alguna vez alguien me ha dicho que para cambiar un hábito de deporte o de salud o de alimentación o lo que fuere, hace falta mínimo dedicarle entre 2 semanas y 2 meses. No, esas son las cifras que alguna vez habremos escuchado todos. Pues nos han sometido a un experimento durante 2 años. Con lo cual sería muy naif por parte de todos el pensar que no se han producido cambios profundos en la forma de pensar que tenemos incluso como seres humanos. Hace un rato hablábamos de que hay foros en donde hoy estamos encantados de estar sin mascarilla, pero yo la llevo siempre encima, no sé, ya pasó a ser parte de como el móvil y la mascarilla, ¿no? La llevo porque no sé si me voy a encontrar en una situación en la que me voy a sentir incluso más cómodo poniéndome la mascarilla, ¿no? Evidentemente hay algunas personas que se han querido mover de trabajo por un trabajo mejor o un trabajo en el que le remuneren más. Pero hay una causa también tremendamente importante, y es hay una gran parte de esta gente que no solo ha querido dejar a su jefe, sino que se ha dado cuenta que está trabajando para una empresa en donde percibe que su propósito personal, que lo que esa persona quiere ser de mayor sí, de grande, que no tiene absolutamente nada que ver con el propósito de la compañía. Y este tema del propósito es también un tema interesante que no lo terminamos de entender, nos cuesta visionarlo, pero cada vez más la gente quiere trabajar en un lugar donde sienta que su propósito personal, aquel que lo tiene identificado y que se siente a gusto haciendo determinadas cosas, está en línea con ese propósito de la empresa. Entonces, ¿por dónde? Esto es como una introducción para hablar de esto. Perdón, iba a decir que como consejeros, lo otro que tenemos que ser tremendamente conscientes es que cada vez que se nos presenta un tema, del tema que sea, pero especialmente si se nos va a presentar un tema de personas, hay que reconocer que eso es una información que está tremendamente preparada. Hay una apuesta, lo voy a decir con todo el respeto, porque yo también lo he hecho, pero es una puesta en escena que al final nos están haciendo como consejeros para venir a contarnos una película, una historia. Con lo cual tenemos que además entender que eso que se nos está viniendo a presentar pues puede que nunca nos van a decir la mentira, porque yo no he sabido de un caso en el que se lleven mentiras, pero nos están... O sea, ¿cómo podemos saber como consejeros, y esa es una pregunta interesante, qué es lo que está pasando dentro de las empresas? Y esto que puede ser una cosa como demasiado, bueno, no sé si me da igual o no, que será problema del equipo gestor, bueno, no lo sé. Y aquí es donde también me gustaría dejar algunas preguntas para que después reflexionemos, y decir, ¿y si dentro de la empresa se ha creado una cultura o un clima en el cual la gente no se atreve a hablar? ¿Puede tener consecuencias graves? Bueno, dependerá de la industria en la que estemos, dependerá cuán críticas son las cosas de las que se hablan o de las que no se hablan, pero una cultura en donde la gente tiene miedo a expresar realmente lo que está pensando, es una cultura en la cual al final, independientemente de los índices que tengamos de diversidad, no se está valorando esa diversidad, porque la diversidad tiene que aflorarse a través del pensamiento y de las opiniones de las personas, ¿no? ¿Y qué pasa si estamos en una industria, y voy a mencionar algunos ejemplos, en donde quizás las consecuencias de este silencio o las consecuencias de esta falta de seguridad psicológica para poder hablar llevan a escándalos tan potentes como los más potentes que se nos pueden ocurrir de sostenibilidad e incluso del futuro de la compañía, ¿no? Entonces, algunos casos, solo para dejar algunas
para que nos quedemos pensando de que esto puede ser serio si no le prestamos la suficiente atención, es el caso de Volkswagen y el Dieselgate de hace muy poco tiempo atrás, o el caso del Boeing 737 MAX, 2 accidentes en pocos meses de tiempo. Si os interesa puedo contar un poquito más de cada uno de ellos, pero digo que terminan con 2 catástrofes con 380, 390 personas que mueren como consecuencia de... Y no lo estoy contando porque accidentes pueden ocurrir en todos sitios. Lo que es interesante es lo que sale en las investigaciones posteriores a todos estos casos. Y es gente dentro de la compañía que era consciente que no se estaban siguiendo las recomendaciones serias que se estaban detectando. ¿Por qué? Pues por estilos excesivamente jerárquicos por parte del liderazgo del equipo, porque quizás se ponen objetivos inalcanzables a cualquier costo. Cero emisiones, no me vengas no me traigas excusas, tráeme soluciones. No me vengas a contar tus problemas, solo tráeme soluciones. Y si no tengo la solución, pero veo un problema, ¿qué hago? ¿Me lo quedo callado entonces? Oye, son preguntas que estamos hablando muchísimo con un montón de empresas y un montón de gente, y la gente se queda un poco impresionada por este concepto porque pues a veces nos sorprende, ¿no? Otro motivo, una cultura excesivamente jerárquica, eso es algo que no escucha y simplemente baja órdenes, una cultura que no permite el error. No, aquí no pasa nada si la gente comete. ¿De verdad que no pasa nada? ¿O la gente ya queda crucificada porque este fue el que la cagó, perdón, este fue el que fracasó en tal proyecto o tal otra cosa, ¿no? Incentivos equivocados también. La parte de incentivos que toca, todo esto toca temas de personas. Estoy más en el mundo soft de la gestión de personas, pero para mí estos temas soft son los que terminan causando a veces los mayores inconvenientes dentro de las empresas. Entonces, después pues alguien me preguntará, bueno, pero para eso está el mecanismo de los famosos, los whistleblowers, ¿no? Cuando alguien... Vale, pero es que el mecanismo del whistleblower que la Securities and Exchange Commission pone y que defiende y que protege prácticamente, en el fondo no deja de ser un mecanismo externo que se pone cuando no hay seguridad psicológica dentro de la compañía para poder hablar y expresar las cosas. No queremos llegar a un mecanismo de un buzón de denuncias o de un buzón no sé si me estoy explicando al extremo al que llegamos. Tratamos de poner un mecanismo porque como reconocemos que esto ocurre dentro de las empresas, ponemos el mecanismo para tratar de sobrepasar y de sobrellevar todo este aspecto. Entonces, bueno, oye, yo me quedo aquí, quizás con la última reflexión, y es que ¿qué nos queda como consejeros? Pues nos queda evidentemente muchas veces el acceso al consejero delegado, es parte del consejo, el consejero delegado, nos queda acceso a algunos directivos que vienen a interactuar con nosotros en una reunión que suele ser formal, en la cual nos vienen a contar temas, tenemos espacio para hacer preguntas. Nos pueden traer algunas encuestas de clima tradicionales, ya lo dije antes, yo hoy le veo muy poca validez a esas encuestas de clima porque la gente las está contestando de manera muy automática y sin realmente expresar lo que hay detrás y lo que está viendo detrás. Podemos, sí, recibir información de vídeos de personas, podemos tener acceso a la intranet y ver lo que la gente está hablando, pero siempre en foros de alguna manera un poco estructuradas, ¿no? Incluso nos invitan a participar de alguna charla con empleados, esas charlas de los town halls, ¿no? De los lunes a la mañana. Mi experiencia me indica que en esos foros solo algunos muy pocos empleados que se sienten muy seguros de sí mismos son capaces de quizás hacer alguna pregunta relativamente interesante o difícil. Hay muchísima gente que puede tener un montón de información, que puede estar viendo cosas y que no tiene el espacio como para poder decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que esto es importante de generar este contexto de confianza? Pues yo creo que en 2 planos. Hay un primer plano que es, ¿podemos hacer que este nivel de confianza, transparencia y diálogo totalmente abierto exista en el propio consejo de administración? El equipo que conforma un consejo de administración no deja de ser un equipo en donde hay sus mochilas, sus historias, sus relaciones históricas, relaciones que se van formando, gente que puede tener mayor facilidad para expresar un punto de vista que otro. Entonces ¿cómo garantizamos? Primera pregunta también, ¿no? Importante, ¿cómo garantizamos que exista este espacio de confianza en el Consejo de Administración? Y la segunda es, ¿cómo poder garantizar también o asegurarnos de que de alguna manera podamos saber de que dentro de la empresa en la cual estamos, en ese consejo de administración,
no exista ese contexto en el cual la gente no pueda expresar sus opiniones y que el día de mañana nos podamos encontrar con una sorpresa. Y con eso, 20 minutos, José María, perfecto. me quedo aquí Bueno, para... nos has dado muchísimo food for discussion, no solo for thought. O sea, magnífico. Yo te voy a empezar un poco con 3 cosas muy breves. Una, otras veces hemos hablado aquí, que es un tema de cultura y además es que en cada empresa, en cada situación, en cada departamento, en cada unidad, en cada país es distinto. Liderazgo y crítica. ¿No? Es decir, ¿cuánta crítica necesitas para que el liderazgo no sea cuestionado? O sea, necesitas transparencia, claro, pero a la vez tienes que cohesionar el liderazgo, ¿no? Y eso es una dinámica complejísima. Tienes que abrir las puertas, tienes que dejar que la gente hable y tenga un clima de seguridad psicológica, pero también, obviamente, tienes que mantener algo que es intocable, que es el liderazgo, ¿no? Y eso, en cada situación, en cada empresa, es distinto. En cada organización, incluso te diré que la mentalidad de cada país es distinta. Es decir, hay países, pues en Estados Unidos quizá, de manera muy formal, porque luego en la práctica tampoco. Es decir, esta cultura de la transparencia americana es también muy formalizada, como tú sabes, y tiene muchas limitaciones. Pero en fin, hay países que pueden tender a una mayor, pues no sé, digamos, capacidad de aceptar esa crítica como constructiva y no como... Bueno, eso es un tema, a ver tú cómo lo ves. Otro asunto que me preocupa muchísimo y ahora como padre de hijos que están en esas situaciones es el tema, y no acabamos de solucionarlo, es decir, los horarios de las empresas, ¿no? Y sobre todo los horarios de las empresas de servicio. Despachos de abogados, banca de inversión, pero bueno, en muchos otros sitios también, ¿no? Simple y llanamente es que no es tolerable. Es decir, hay un punto en el cual la gente necesita tener vida aparte del trabajo. Y es verdad que no hay límites en muchas ocasiones, ¿no? Y luego el otro asunto, el tema de los protocolos, de los procesos formales. Hemos entrado en una dinámica también interna en muchas organizaciones en donde parece que si creas protocolos internos, comité de calidad, auditoría interna, comité, o sea, y que tiene que ser eso, pues claro, internamente, y entonces desde abajo hasta arriba, las autoevaluaciones. Llega un momento en que todo eso lo que genera es una enorme burocracia y, curiosamente, lo contrario de lo que se pretende. Porque muchas veces, lejos de vincular más a la gente y de hacerla sentirse parte, cuanto más proceso formal tienes, la gente dice, ya está bien, que es un poco lo que tú decías antes, ¿no? Ya está bien, o sea, es que no puedo dedicarme un 20% de mi tiempo en algunos sitios. Yo, en muchas organizaciones en las que he estado, al final era un 15% del tiempo dedicado a los procesos formales, ¿no? De evaluación, de tuyos, de los demás, los controles de calidad. Ahí también hay un equilibrio muy complicado, ¿no? De conseguir. Bueno, estas son mis dudas. A ver si... No, dudas, has manifestado muchas opiniones al respecto y si tenemos, no sé, 2 o 3 horas más trato de contestar estos 4 puntos, pero no, el primero voy a contar una historia que tampoco es una historia un poco complicada, pero que tiene que ver con algunas diferencias que hay en culturas con respecto al respeto hacia los jefes y al liderazgo, ¿no? Y es un caso muy interesante de la empresa Korean Air, ¿no? La aerolínea de Corea, que acá tengo una chuleta, pero durante los años 88 y 90, esa década de los 88 a los 98, llegó a tener un índice de accidentes trágicos de 17 veces más alto que la industria de la aviación. No un 17% más, 17 veces más alto. A tal punto que hubo muchas empresas multinacionales que en ese momento prohibieron a sus directivos volar en Korean Air, ¿vale? Y resulta que cuando se analizan las cajas negras y la autoridad del capitán en la cabina, o sea, en la cabina no deja ver 2 o 3 o 4, dependiendo del tamaño del avión, no deja de haber una relación de un equipo que tiene que trabajar junto durante un tiempo determinado, pero hay uno que es más jefe que el otro. Bueno, el capitán en la cultura coreana representaba tanto, a tal punto que la gente, el resto del propio equipo, del copiloto o el ingeniero de a bordo, lo que fuere, le hacía reverencias al entrar a la cabina o al llegar al avión, al capitán.
Pues imagínense en ese contexto qué capacidad tiene el copiloto de hacerle ver al piloto que se está equivocando. ¿Vale? Cero. O sea, porque de hecho las cajas negras analizaban las conversaciones y era, lo estoy exagerando ahora, pero era, pareciera ser que está lloviendo por allí delante y había una tormenta a la cual el avión no lo iba a pasar y ¡pum!, se metían adentro porque el piloto pues no lo estaba viendo o no había hecho el chequeo correspondiente, ¿no? Entonces, a tal punto que lo que hicieron, después de estudiar todo esto, fue cambiaron obligatoriamente el idioma que se hablaba dentro de la cabina, pero no con la torre de control, entre ellos. Se puso el inglés. ¿Por qué? Porque lo sacaron de su zona de confort, de la cultura de... Bueno, esta anécdota es interesante, pero refleja esto que dice José María. Voy a un segundo tema, y hablabas de que si los líderes, ¿dónde está ese equilibrio entre el liderazgo y la crítica? Yo creo que el modelo de liderazgo está cambiando muchísimo, José María. Yo creo que hoy por hoy, ahora lo voy a decir yo personalmente, yo a un líder yo respeto más a un líder si frente a mí se muestra con cierta vulnerabilidad. Es decir, si me muestra que no es ni Superman ni Superwoman, porque no existe ni Superman ni Superwoman. Los seres humanos somos muy ordenados y muy disciplinados. Yo creo que el hecho de que tú puedas mostrar un poco de esa vulnerabilidad y en algún momento estar dispuesto a decir no lo sé, o pedir la opinión, pero pedir la opinión genuina, no es, oye, ¿qué opinan sobre esto? Ya lo tengo cerrado, aprobado, y ya, eso es fake, eso se sabe, eso se nota. Eso es la puesta en escena de algunas decisiones que ya están tomadas por otro lado y no sé para qué me están haciendo perder el tiempo. Pero el líder que se presenta genuino, diciendo en un momento, no sé, ¿eh? Por cierto, se vio mucho de esto y hay que reconocer que se vio muy bien durante los primeros momentos de la pandemia, donde los líderes tuvieron que salir realmente a arroparse de un equipo que los acompañó y que tuvieron que decir, ¿qué hacemos con esto? No nos había pasado nunca antes. Y ahora yo pregunto, ¿esos líderes se han visto, alguien ha cuestionado el liderazgo de esas personas por haber mostrado esa cierta vulnerabilidad o dejar abierto el espacio para que alguien pueda emitir una opinión o decir lo que realmente estaba pensando? Yo creo que no. Pero creo también que los seres humanos somos muy disciplinados y sabemos perfectamente quién es el líder. Sabemos perfectamente quién lo es. Pero sí que yo creo que se está cambiando ese tema. Hablaste de horarios, pero ahí tú te contestaste con los horarios. Yo creo que es una locura y creo que hay que ser conscientes que no todo el mundo va a estar dispuesto a trabajar, no sé, a los ritmos que se trabajaban antes. Y los procesos formales, pero me encantaría escuchar más opiniones sobre el liderazgo y crítica de los que estáis aquí. Yo creo que esos comités en un momento pueden ayudar, pueden ayudar a ordenar la información, a dar cierta visibilidad de aspectos, pero claramente creo que no son suficientes. O sea, no son suficientes. O sea, ayudarán, pero no todo va a pasar por los comités. Esa es mi opinión. Bueno, a ver qué os parece. No, yo a este respecto creo que mientras el medio no se confunda con el fin, esos procesos son medios, pero a veces se constituyen en un fin. Y entonces ya pierden la esencia de lo que es un poco lo que tú dices. Si el 80%, bueno, el 80%, una exageración, pero el 20% de mi tiempo voy a estar en cosas formales, llega un momento que lo haces por rellenar diciendo a ver si me quito el papelito, se lo casco a no sé quién y punto. Y a ver si nos quitamos este pecado. Entonces, si el medio se confunde con el fin, ya apaga y vámonos. Pero de carácter general, bueno, en primer lugar, no es que nos haya estado de comer, es que nos has dado tantísimas preguntas y comentarios que es que es muy difícil retenerlos. Pero bueno, a mí se me ocurren tres, también muy brevemente. La primera es meter metodología ya en todo. O sea, estamos en un determinado momento súper variable, súper buca, como dices tú, y metodología ya en todo. Tener mucha flexibilidad, mucha cintura y todo retroalimentación. Y entonces en todos los órdenes, en la gestión de las personas, en la gestión del propio equipo del consejo y en todos los órdenes. La segunda es... Tú has dicho una frase que no lo he oído nunca, que es lo de que la llama como la desconexión. El factor de desconexión. El factor de desconexión. Entonces yo creo que ahí a mí me ha inspirado lo del mando intermedio. O sea, el mando intermedio no es ni el estratega ni el operativo. Es esa tierra de nadie que es la gran bisagra que tiene que, digamos, pasar de las ideas estratégicas a la operación real. Y yo creo que sí que es verdad que no están lo suficientemente cuidados. Siempre hablamos de los empleados como un todo. Entonces a mí eso me pasa siempre. Yo he sido directora de recursos humanos en otro momento. Y me parece que en general es
O al revés, es mucho modo capataz que tampoco procede, ¿no? Y luego la tercera es dentro del ámbito de los consejos, la diversidad, pero no me estoy refiriendo a la que te imaginas de la diversidad de género, que también, pero no me estaba refiriendo a esa, sino de conocimientos. O sea, yo creo que hay un enorme déficit de conocimiento, yo soy ingeniero también, de conocimiento tecnológico, y siempre te dicen el gobierno es el gobierno y no la gestión. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero la visión, el enfoque, el planteamiento que tenemos los tecnólogos es muy complementaria, no digo que sea ni mejor ni peor, sino muy complementaria a las otras visiones. Y al igual que existe mucho economista porque es menester, bueno, pues es obvio que los estados financieros, bueno, me voy a descubrir en este foro, ¿no? Que ese conocimiento es importante en el Consejo, pero el conocimiento tecnológico hoy en día, con toda la problemática de ciberseguridad, con toda esa problemática, creo que hay una escasez de diversidad de saberes en los consejos y muy en particular en eso. No sé si he abierto otra conferencia, pero no sé qué La seguimos mañana. No sé, porque me estáis mirando yo 3 reacciones a los 3 temas que has dado. O sea, lo de Agile en todo, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que uno de los grandes problemas también que tienen las empresas es que en un momento en el cual esa especialización funcional tuvo un sentido tremendamente importante porque logramos las economías de escala alrededor de cada una de esas funciones, y no lo voy a cuestionar, eso me sigue pareciendo tremendamente valioso, pero hay que tener cuidado de no llegar al extremo de lo que suele ocurrir con más frecuencia de lo que querríamos, de que al final no hay nadie que esté mirando los procesos extremo a extremo, ¿no? Esa visión cliente que siempre decimos, pues está cada uno mirando lo suyo, cada uno se responsabiliza lo suyo, y esas comunicaciones entre los hilos famosos que todos nos hemos llenado la boca de decirlos, pues lamentablemente no se rompen de manera natural, no se rompen de manera natural. Entonces, a veces, pues incorporar y hacer experimentos y echarlo a rodar a todas estas metodologías Agile, sí, 100% de acuerdo y sugiero hacerlo. No soy un creyente de que entonces ahora tenemos una empresa de 20.000 empleados y entonces todos vamos a trabajar a partir de mañana en Agile porque se monta uno que el lunes siguiente nadie sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero seguramente que en determinadas áreas podemos empezar a experimentar y podemos hacer que la voz de esos equipos que están trabajando de una manera diferente empiecen de alguna manera a contaminar para que se genere una mayor apertura y colaboración transversal real entre departamentos y que no todo tenga que ir al jefe, ¿no? Lo segundo, lo del factor de desconexión. La verdad que yo aprendí esto y lo he contado en todos los foros, con lo cual voy a contar esta anécdota de vuelta aquí, pero yo esto lo aprendí lamentablemente con la realidad. A mí me encantaba en la Universidad Corporativa de Telefónica, y sé que estaba Julio conectado. Julio, te mando un abrazo enorme. Sé que o sea, tenía la oportunidad de ir 1 o 2 veces al mes a interactuar con mandos medios y con directivos de la compañía. Y me tomé el mal hábito, como yo tenía 20 años de negocio antes de recursos humanos, siempre empezaba con una pregunta de negocio. Era una pregunta: oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Vale? Y fue con esa pregunta tan sencilla en un foro abierto donde venía gente de todos los países y de todos los niveles diferentes y áreas funcionales, que me choqueó muchísimo las respuestas que yo recibía, ¿no? Entonces, en un contexto, me recuerdo perfectamente cuando esto me marcó, que fue en un contexto en donde los ingresos del grupo estaban cayendo del orden del 2%, 2% anual. Bueno, era una cifra de 60.000 millones de negocio, con lo cual eran muchos millones, pero lo interesante fue que hago esta pregunta y la voy a hacer corta la anécdota, pero básicamente me llegaron a decir en un foro que estábamos creciendo al 18%, ¿no? Entonces yo me quedé en shock porque ese más 18 frente a un menos 2 eran 20 puntos porcentuales de crecimiento. En una empresa que facturaba 60.000 millones, es que el gap era de 12.000 millones de euros. No, pero no era, o sea, ahora entiendo, o sea, y he tratado de entender por qué es que se produce ese factor de desconexión tan brutal. Pero yo no pretendo que la gente sepa hasta el último decimal. Por cierto, es una empresa que cotiza y que es una empresa que tiene la información pública, con lo cual ni siquiera es una empresa privada que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Ahora, el reto como líderes es: ¿cómo podemos pretender que el lunes a la mañana nuestra gente, nuestros mandos intermedios, empiecen a priorizar, empiecen a recortar costos, empiecen a dejar de hacer alguna cosilla, empiecen a gestionar la empresa como si fuera propia, si hay un gap de conocimiento, o sea, de perspectivas de lo que está pasando de ese orden de magnitud? Tengo que ser realista, no todo el mundo pensaba que estaba creciendo el 18%, pero fue el comentario en la sala que me hizo ver que, wow, o sea, aquí
tenemos un reto de que la gente entienda realmente la situación por la cual está pasando la compañía, ¿no? Y lo último, lo de la diversidad de los conocimientos tecnológicos, solo por dar un punto de vista para complementar tu opinión. Claramente creo que es muy importante que en los consejos de administración se incorpore esa visión tecnológica, pero también hay un riesgo, luego, que yo lo he visto, y es que una vez que pones a un gurú experto de un tema tecnológico, nadie habla. ¿No? ¿Por qué? Porque, primero, esto es un tema que está en la esencia de la seguridad psicológica. Es decir, cuando éramos niños no nos importaba disfrazarnos y bailar y cantar y hacer monadas. Y hay una edad, no sé si son los 7, los 8, los 5, no sé cuánto, que nos damos cuenta que, parece que ahora empieza a importar lo que puede pensar los demás de mí, ¿no? Yo tengo 2 hijos que los he disfrazado de chulapos y chulapas aquí en España, hasta que empiezo a ver las fotos donde la menor sigue disfrazada y el mayor ya no, y después se acabaron las fotos, ¿no? Pues ese mismo miedo al ridículo lo tenemos los seres humanos incluso de mayores, ¿vale? Entonces, ¿quién se va a animar ahora a hacer una pregunta de algo y decir simplemente, oye, yo de esto es que no entiendo nada y sería muy bueno que nos lo expliquen? Pero que explíquenmelo de la misma manera que le achacamos a los abogados que hablan en términos jurídicos, siempre muy claros, ¿no? O a los contadores que no se hablan. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Es decir, la habilidad está en cómo encontramos los traductores y los puentes para que nos puedan contar, sin entrar a tratar de explicar la cuarta derivada de esa tecnología, sino cuál es la consecuencia, qué es lo que nos va a permitir, por dónde pasan esas amenazas. Y yo sí he visto que en lugares donde hay grandes gurús tecnológicos, esa persona habla y es como si... Entonces ya nadie pregunta. Entonces, por las dudas, pues no he entendido nada, pero me quedo callado. Entonces es la contraparte. Te ríes, pero es así. Yo quería simplemente 2 cosas sobre lo que has dicho. El tema de trabajar en remoto, los sistemas híbridos, yo creo que lo que han abierto en el tema que hablabas de atracción y retención de talento es un nuevo horizonte, porque ahora, además del sueldo, la motivación, etcétera, están los fanáticos del trabajo en remoto y al revés, los que quieren trabajar. O sea, yo ayer me comentaba una chica joven... ¿Cómo los que quieren trabajar? Los que quieren trabajar en la oficina. Ya tenemos un... Ayer me decía una chica joven que se quería cambiar de empresa porque su empresa había decidido que solamente se iba a trabajar en remoto y que a ella le faltaba el contacto social. Lo mismo que les ha pasado a muchos jóvenes que han aterrizado en empresas y han hecho todo el aterrizaje online. Entonces, te falta también ese elemento. Entonces, yo creo que eso también es algo que, como decías tú, todos los modelos que se están haciendo, habrá que irlos variando momento a momento, porque no sabemos todavía cómo va a reaccionar el empleado ante ese nuevo horizonte que se ha abierto, porque antes era ibas a la oficina o ibas a la oficina. Sí. Y ahora no, ahora también se abre ese nuevo elemento, oye, pues esta empresa se puede trabajar en remoto, me gusta más que trabajar en la oficina. Entonces se ha abierto ahí otro elemento de retención o de atracción. Y en el tema que dices de saber lo que pasa en la empresa, yo creo que el único momento en el que un empleado habla de verdad claramente es el momento de su salida. De su salida voluntaria, no cuando le despides. O sea, si de verdad quieres saber lo que está pasando en la empresa, el Consejo de Administración tendría que hablar con los que se van voluntariamente. O sea, yo he estado también en un grupo importante de los Big Four y yo solo decía a los de recursos humanos. O sea, estamos perdiendo muchas oportunidades de conocimiento en las encuestas de salida. No vayas a decirles solo qué pena que te vayas, pues aquí tenías un gran futuro. Entérate de verdad de por qué se va. Yo creo que ese es el único momento, porque es muy difícil que hagan una pregunta cuando depende de esa pregunta que estamos hablando ahora de un empleado de HSBC, ¿no? Que le han suspendido el sueldo por decir lo que pensaba en un tema determinado. O sea, es muy difícil muchas veces esa libertad de expresión dentro de las propias empresas por mucha cultura que impongas. Bueno, 100% de acuerdo en ambos temas. Yo creo que lo que ha pasado con el tema híbrido es que te encuentras que el mundo se ha polarizado. Se ha polarizado. O sea, se ha polarizado. Hay gente que por diferentes motivos, hay un tema de edad, gente joven, dependiendo del perfil. Yo tengo un cuñado que trabaja desde la Argentina para Estados Unidos y está encantado la vida porque se le abrió una oportunidad que no sería posible. Conozco otras empresas tecnológicas que tienen más del 50% de la gente, no que trabaja remoto, que nunca ha ido a una oficina. Y estamos hablando de miles de personas, ¿vale? Entonces se han abierto un montón de oportunidades y hay un montón de gente que eso lo ve como una gran oportunidad y lo valora, ¿no? Ahora,
si las condiciones que tú tienes para trabajar de manera remota no son las óptimas, porque tu configuración de tu casa, de tu familia, de lo que fuere, lo que sea, hijos, mascotas, lo que fuere, pues no quieres saber nada con quedarte en tu casa y necesitas y quieres ir a la oficina. O si quieres, como decías bien, también en la gente joven, muchas veces nosotros creo que hemos tenido las carreras que hemos tenido porque pues al final conoces gente y interactúas y aprendes también de manera informal allí. Entonces yo creo que el gran reto es que se ha polarizado y por eso es que no hay una única respuesta que satisfaga a todas las partes. Y por eso es que si pudiéramos seguir hablando aquí toda la noche y que seguramente cada uno de nosotros tiene un equilibrio que para cada uno nos parece que es el apropiado, ¿no? La entrevista de salida me parece a mí tremendamente valiosa. Así todo, en la entrevista de salida tienes que asegurarte, creo yo, de establecer un contexto de confianza. Porque, ¿sabes qué? Ya me estoy yendo. Mira, quizás todavía no me han pagado la indemnización, no lo sé, pero por las dudas, ¿sabes qué? No, sí estaba todo bien. No te preocupes, estaba todo bien. Entonces también hay cierres en falso en esas entrevistas de salida, dependiendo de la persona que le hace la entrevista, el lugar en el que se le hace el contexto, la forma en la que se hace y la forma en la cual realmente se le invita, el nivel de empatía que se trata de establecer con esa persona para que se sienta con la tranquilidad de poder realmente decir lo que estaba pasando, ¿no? Pero no es el único mecanismo. Es decir, yo he trabajado con algunos otros proyectos durante esos últimos años, esto totalmente fuera de Telefónica, en donde el equipo de liderazgo se ha animado a abrir melones, a abrir conversaciones con sus equipos, de una manera obviamente guiada y ordenada, porque esto no puede ser tampoco un canto al cielo, pero si tú generas el espacio apropiado, un número acotado de personas, con una persona que viene en rol de facilitador, no de jefe de lo que decíamos antes, ¿no? Y lo que hace es, abre a preguntas y al diálogo, os sorprenderíais de lo que sale, ¿no? De lo que sale. Y por eso es que lo digo con tranquilidad, que no solo mi experiencia telefónica, sino la mayoría de los clientes con los que he trabajado en estos últimos años se sorprenden cuando les pones sobre la mesa este tema del factor de desconexión. Lo primero que nos están pidiendo los empleados es, oye, ¿nos pueden explicar de qué va la estrategia que no nos estamos enterando? ¿No está claro? O se ha cambiado el modelo operativo, se han creado centros de excelencia que van a concentrar esto, lo otro, se han roto los procesos. O sea, que hemos querido ir a un modelo Agile, pero es que no, antes yo tenía ahora no sé a quién pedirle la ayuda para que las cosas ocurran, ¿no? Entonces hay mecanismos también. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. Y que lleguen al consejo, decías. Bueno, a ver, yo solo he tenido la oportunidad, por suerte, de hacer esto con la convicción de que lo que iba a salir lo íbamos a llevar para arriba. Y por cierto, es información muy interesante. Muy interesante, que te permite actuar. No tienes que haber hablado con toda la organización. Tú haces un muestreo. Tú puedes optar por hablar con todos los líderes porque quieres que todos los líderes se sientan partícipes, pero te aseguro que cuando has hablado con el 20%, los temas ya están, ¿eh? Entonces puedes ir arriba y decir, oye, mira, que están saliendo estos temas. ¿Quieres hacer algo al respecto o no? Entonces puedes tomar medidas. Enrique, ¿qué te parece todo eso? ¿No querías? Perdón. No, solo quería decir que en el fondo lo ideal sería que la empresa fuera a crear estos propios mecanismos y no tener que esperar a que se vaya alguien. No para Claro, por supuesto, sería estupendo. Anticiparlos. Claro. Sí, alguna herramienta de medición. Pero de medición real. Efectiva, sí. Yo soy un poquito escéptico a muchas de las herramientas que hemos utilizado históricamente, porque al final no te están reflejando eso. Que no es tanto la herramienta como cómo se aplica. No, sí, o el contexto en el cual la gente realmente está... Sin miedo, que no es fácil. Hay muchos temas mezclados, porque el proceso de por qué la gente se desapega del propósito mezclado con la idea del teletrabajo, que muchas veces dices, oye, ¿cómo una empresa con un propósito fuerte, tengo a todo el mundo fuera, y estamos hablando de comunicarles mucho el tema, o que vivan la empresa de una manera que les llame la atención, y esto casa con lo que yo espero en mi vida, a distancia desapega. Se apegan proyectos, pero una vez acabados se van. O sea, hay reflexiones complejas, y la comunicación, en una sesión en la comunicación, quizás el factor de desconexión, acabas y a veces estás comunicando algo y cada uno entiende una cosa distinta. No es fácil de... Bueno, o estás comunicando...
estás comunicando diferentes cosas en diferentes momentos, ¿no? Tratas de mandar un mensaje por aquí, pero luego estás comunicando tus resultados hacia el mercado y entonces estás queriendo mostrar resultados que son buenos porque dependemos de cómo reacciona el mercado, ¿no? Entonces también es esa coherencia y consistencia de toda esa comunicación que está saliendo. En mi experiencia, cuando se les ha puesto a trabajar a esas líneas intermedias con un propósito claro y se les ha dejado la toma de decisiones a ellos, no les ha importado la hora, el día, ni nada. Y tenemos un ejemplo muy cercano, ¿no? Cuando no les has dado esa oportunidad, pues tienen más desapego, lo entienden menos, lo critican. 100% complejo. Y luego el alineamiento del propósito, porque a veces tienes que tener muy claro arriba y abajo que estás hablando de lo mismo. A mí me obsesiona otra cosa, que es que muchas veces lo vemos en un plano de una foto de un momento. Estamos hablando de los consejos como si siempre tuvieran que comportarse igual. A veces las empresas están en una inercia clara y positiva y buena, y a veces, de una pandemia, tienes que poner el foco en otras cosas y cambiar de rumbo. Y son esos cambios gordos, este contexto bucado que requiere, oye, ayer era así, pero es que hoy tengo que poner el foco en esto. Lo que ayer era, venga, vamos todos por aquí, pues ahora toca corregir 10 grados y ahí se genera mucha confusión, ¿no? Y luego la entrada de equipos nuevos. Hemos hablado de talento, pero muchas veces construirlo desde dentro, pues tardas 10 años, 5, 7 en levantar y tienes 2, 1, 10 meses. Tienes un momento y después traes culturas muy distintas. Pero bueno. Ahora, en general, ¿estás de acuerdo con lo que estaba diciendo Bernie, que los temas de personas no se tratan? No hay mucho espacio para los temas de personas en los consejos en general, ¿no? Suele ser más bien, efectivamente, la comisión de retribuciones, los temas que aparecen tradicionalmente, pero esta cosa más soft, ¿no? Aparece menos en general, ¿no? Cuesta más y la gente piensa además que no es tan importante jugar los números, ¿no? Sí, yo, si me permite, mi experiencia es esa también. O sea, yo también estoy en algunos consejos, nos conocemos los dos de épocas anteriores, y yo te diría como anécdota es que en nuestro consejo es casi todo de ingenieros y hemos tenido que pedir a los de ciberseguridad que en todas las presentaciones vayan a eso con un glosario para que sepamos lo que dicen, ¿vale? O sea que, entonces, yo creo que eso es cierto. Y yo creo que los consejos, me imagino que también por extensión, muchas de las grandes empresas en sus equipos no han interiorizado que en este momento nuestra gente joven y nuestra gente brillante, lo que no es voy a esa empresa porque esa empresa no es al revés, es la empresa la que tiene que ir a buscarlos. O sea, hay un cambio de paradigma brutal en que antes la gente iba a trabajar a las empresas porque eran las empresas, era Telefónica, era Iberdrola, en mi caso, no, eso ya no es así. O sea, la gente brillante y todas las empresas grandes, las utilities, porque no digo las tecnológicas, compiten por los mismos perfiles en el mercado en estos momentos. Entonces tú tienes que ir a darles algo que no es el nombre de tu compañía, es otra cosa. Y son normalmente proyectos, no son estrategias a 8 años, no, son proyectos que les llenen, proyectos que se sientan identificados con ellos y proyectos que se acaban, que empiezan y se acaban. Y con eso hilo otra cosa que no sé tu experiencia, Bernie, y es la rotación. O sea, tenemos que acostumbrarnos a la rotación, cosa que en este país la rotación de la gente en absoluto. La gente entra a una empresa y se jubila en una empresa. No, eso se ha acabado. Y si no somos capaces desde arriba de interiorizar, primero como consejo y después como equipo directivo, que eso va a pasar, entonces eso implica que hay que hacer tener transmisión de conocimiento mucho más rápida, implica muchas cosas, porque si no la gente será con el conocimiento. Entonces, bueno, me he abierto otro melón grande, pero creo que es importante desde el consejo. Mira, sobre la rotación, sí, totalmente de acuerdo. No sé, mi experiencia personal es verdad, yo me he pasado 28 años en Telefónica, pero he trabajado en 3 países diferentes y no recuerdo más de 3, 4 años de haber estado en el mismo rol, habiendo hecho temas de negocio, temas de recursos humanos, temas en el fijo, en el móvil. Entonces yo creo que uno de los principales motivos porque me he quedado en Telefónica, por supuesto he hecho una carrera bárbara, pero le agradezco a Telefónica la posibilidad de que me han permitido moverme geográficamente, a mí me convenía, me interesaba, pero dentro del mismo país por funciones. Y en algunos casos también tengo que agradecer a aquellas personas que en algún momento vieron que yo iba a poder hacer algo que yo no tenía ni idea que podía hacer y confiaron en mí. Es decir,
Yo no llego a recursos humanos, de verdad, si a mí me hubieran dicho, dame la lista de las 10 roles siguientes que querías hacer, no entraba recursos humanos en esa lista, ¿no? Sin embargo, alguien vio que yo podía pues, ayudar desde la función de recursos humanos, ¿no? Entonces, y me encantó, y me pasé 8 años también haciendo y cambiando de roles dentro de la propia recursos humanos. Y eso a mí me ha dado pues yo creo que me ha dado lo que soy hoy, que es esa variedad de conocimiento. Tú te llevas todo lo que has aprendido en tus roles anteriores, te lo llevas y vas aprendiendo nuevas cosas. Y además, cada rol nuevo que llegas pasa a ser tu proyecto, volviendo a lo que estabas diciendo, ¿no? Decir oye, tengo que aprender algo nuevo. Y eso mola, eso me motiva, ¿no? Porque tendré que aprender y... Entonces sí, yo creo que la rotación es tremendamente importante, ¿no? Y por volver a un comentario anterior de lo del reto de cómo creas ese propósito o la cultura en remoto, pues yo creo que las empresas tienen que pensar y ponerse creativos a ver qué hacer para generar un poco de esa sensación de pertenencia para que la gente que está en remoto al menos perciba que está trabajando en una causa que puede ser más allá del proyecto, que también le motive a quedarse, ¿no? O sea, y cómo hacerlo no lo sé. Si puedes hacer que esa gente con alguna frecuencia también venga y participe de reuniones y de offsites o de llamar lo que sea, eso tiene un valor enorme. Ahora, mi recomendación es, a mí me ha pasado en estos últimos meses también, es decir, forzarme a ir a la oficina para después tener que estar conectado con gente que estaba fuera de la oficina y al final era contraproducente, era improductivo el haber ido ese día a la oficina, ¿me explico? Entonces, acordemos cuándo vamos a la oficina, para qué tipo de cosas, si vamos a co-crear juntos, pues tratemos de ir a juntarnos a un sitio, llamar a la oficina, llamar a un espacio de trabajo, y por eso se están revisitando la configuración de los espacios de trabajo también, pero sí, es una asignatura que hay que trabajarlo, ¿no? Una pregunta, esta rotación que me parece fantástica, esta posibilidad de siempre inventarse de nuevo, pero me pregunto si eso es un caso muy típico o si no es más bien atípico, porque me parece que en el fondo eso es bastante excepcional. En general me parece que muchas veces se buscan perfiles muy concretos, se buscan luego gente que tiene experiencia en este área y es muy raro, muy pocas veces que realmente pase que alguien tenga el valor de tomar una decisión de coger a alguien y decir, pues este no lo ha hecho nunca, pero de todas formas me fío de él. Además, se tienen que fijar mucho más en calidades más allá de los conocimientos concretos, sino más bien en calidades más amplios de creatividad, de apertura, de mente, y soft skills que son mucho más difíciles de verificar en un proceso de selección. Luego, los procesos formalizados de las comisiones de selección tampoco ayudan en esto, porque ahí generalmente se busca un poco excluir los riesgos, nadie quiere mojarse y tal, y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿no se tendría que cambiar ahí también un poquito la cultura de la toma de decisión, de la captación de talento? Sí, claramente sí. Yo creo que es verdad que hay algunas áreas funcionales donde pareciera ser que es más difícil que se produzcan esos cambios laterales, ya sea por el tecnicismo propio de esa función, ¿vale? Entonces, claro, si yo estoy urgido por cubrir una vacante y es en el departamento jurídico, perdón por los abogados nuevamente, José María, pero pues yo quiero que venga un abogado y además posiblemente en ese departamento pues la probabilidad de que siempre prefiera tener un abogado es bastante obvio. Entonces te estoy poniendo ejemplos extremos, ¿no? para reforzar tu idea. Es decir, hay algunos departamentos donde esa movilidad transversal es menor. Sí. Recursos humanos suele ser un área donde también muchas veces hay gente que ha pasado, le gusta, y hay gente que tiene pues esas características y se mantiene mucho en eso. Yo sí creo que mucha de la gente, cuando miramos gente que ha tenido carreras y que ha podido crecer, es interesante, pero esa gente ha tenido movimientos laterales con mucha frecuencia. Eso es también otra, no sé, una observación que hago. Y por eso, si recuerdas, yo lo que agradezco en mi carrera es aquellos líderes que pudieron ver en mí esas otras, lo decías, soft skills o esas otras características.
Entonces, una de las cosas que he intentado hacer alguna vez en mi carrera, ¿no? Ahora que lo veo desde perspectiva, no lo he hecho todas las veces que me hubiera gustado hacerlo, es también apostar por gente. Y decir, ¿sabes qué? Es que tú, y hoy lo hago, hoy además soy coach y ayudo a gente, entonces es hacerle ver a esa persona que tú crees en esa persona y que, es verdad, se puede tardar 2 meses en aprender los jeroglíficos, ¿no? Los léxicos específicos de esa función, pero si es una persona que tiene capacidad de ordenar, capacidad de estructurar, capacidad de motivar, capacidad de liderar, capacidad de inspirar, capacidad de... y sentido común y criterio y no sé cuánto, oye, ¿cuál es el riesgo que estás asumiendo? Un mes y medio de una transición hasta que esa persona se acomoda, porque yo os aseguro, es verdad, si es un tema tremendamente técnico y específico, no me atrevería a hacerlo. Pero muchos de los roles es gestionar equipos, es gestionar personas, hay mucho de sentido común en muchas de las cosas que hacemos. No estoy despreciando los conocimientos y el expertise técnico, simplemente es, especialmente cuando vamos subiendo, ¿no? O sea, cuando vamos subiendo. Entonces, me encanta lo que has dicho. Y nos tenemos que animar más a nosotros a asumir riesgos y a apostar por alguna persona. Y además te trae el auto-box automáticamente en el paquete. Sí, sí. Oye, ¿crees, Bernie, que todo esto de la S, ¿no? NSG, es decir, el tema, esto va a aportar algo verdaderamente nuevo y positivo respecto al tratamiento en general de las personas y de los recursos humanos, etcétera? Es decir, durante la pandemia ha sido el tema del cuidado de las personas, de la protección, de tal. Empieza a ser cada vez más un poco la responsabilidad también respecto a las comunidades, por ejemplo, que tienen que ver los stakeholders más inmediatos, ¿no? De las empresas, etc. Va a venir ahora un tema que es el de los derechos humanos en la empresa. Además, ya empieza una directiva que va a obligar, que es la cosa jurídica siempre muy pesados los abogados, que es una cosa de due diligence, que van a tener que hacer las empresas, las filiales, los proveedores. Ahora, realmente yendo al fondo, ¿no? ¿Qué quiere decir la S de social, ¿no? Dentro de la empresa? Es decir, preocupación por las personas, pero preocupación por las personas, te vas a preocupar de su familia, te vas a preocupar de su salud, te vas a preocupar hasta dónde debería de llegar eso y en qué contexto. Eso inmediatamente dices, bueno, pues oye, en vez de 12 horas voy a trabajar 7, porque si realmente te preocupas de mi salud, o sea, claramente está... No sé, ¿no? Ahí estamos de nuevo con un tema... No, lo bueno de esos ejemplos extremos que siempre utilizamos, ¿no? Decir, no, yo solo voy a trabajar 7, es que nos pone en perspectiva una zona gris que hay en el medio, donde al final cada uno tendrá que decidir cuánto está dispuesto a trabajar, también para aprender, para crecer. Si es un proyecto motivador, pues se te pasan las horas muy rápido. Si estás desmotivado, pues es que me quiero quedar durmiendo y llorando en mi cama, no quiero ni levantarme para ir a la oficina, ¿no? Bueno, yo, a ver, has hecho casi una afirmación detrás de tu comentario. Yo creo que sí, que la dimensión S cada vez va a ir tomando una mayor dimensión. No va a ocurrir de la noche a la mañana, o sea, va a depender también de la madurez de esa economía en la cual está esa empresa. Nuevamente, si estoy en un contexto donde la tasa de desempleo es muy alta, necesito quizás cubrir alguna de las tengo aquí adelante justo la pirámide de Maslow, porque hay una analogía entre pirámide de Maslow y lo que es también la seguridad psicológica dentro de los equipos. Me acaba de venir a la mente que es exactamente esto, ¿no? Es decir, tienes cubiertas tus necesidades básicas, tienes trabajo, tienes posibilidad de encontrar algún trabajo. Si no la tienes y estás luchando contra eso, posiblemente la dimensión social no sea la primera que se te venga a la cabeza. Ahora, ¿qué pasa con mercados en donde tienes una tasa de desempleo del 1 o del 2%, que es una tasa natural que simplemente es que no hay desempleo, básicamente? Pues allí empiezan a jugar otras dimensiones de manera muy importante, ¿no? Entonces, si además de estar trabajando en una empresa que me llevo bien y con un equipo de gente que me gusta y que tiene proyecto, si además tengo la posibilidad de poder aportar a una causa y me voy a una causa de lo más noble, el propósito de la compañía que me gusta, pero además puedo contribuir a esa sociedad, a ese impacto social inmediato, pues ¿por qué no? Yo he sabido de alguna empresa, y lo voy a decir porque me ha encantado y porque son mis amigos y compañeros,
que durante la pandemia montaron programas de liderazgo, de ayuda para la gente, no solo para los empleados, sino que lo hicieron para sus familias. Entonces eran programas también de reflexión, de dónde está uno en la vida, de conocerse, lo que fuere, y lo habilitaron, claro, se podía, la tecnología hoy lo permite. Entonces, en tiempos de pandemia, pues era que el que se quisiera sumar, fenomenal, pero si querías sumar a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, a tus lo que fuere, pues de alguna manera también lo podías hacer. Con lo cual, José María, yo creo que estamos viendo algunas empresas van más avanzadas que otras. Yo creo que se está experimentando con esto y que a veces el contexto te puede hacer que eso sea una mayor prioridad o una menor prioridad dentro de tu propio rango de temas, ¿no? A mí me gustaría, haciendo un poco zoom sobre muchas de las cosas que has dicho, intentando buscar soluciones abiertas, ¿no? Me ha llamado la atención, por ejemplo, que uno de los principales retos que has comentado es el problema que tenemos en atracción, retención, compromiso, motivación, que son como cosas muy básicas para levantarte todos los días e ir a trabajar. Por lo tanto, a las áreas de personas, ¿no? y a los consejeros, pues es algo que debe ocuparnos y preocuparnos bastante. Si lo pensamos como usuarios o no como empleados ni como responsables, ¿no? de generar este tipo de contexto proclive a que la gente produzca feliz, nosotros, ¿por qué consumimos Netflix? ¿O por qué vamos a comprar Nespresso? ¿O por qué hacemos cosas en sitios donde nos sentimos un poco VIP o un poco premium? Es porque personalizan nuestra experiencia, ¿no? Porque nos hacen sentir un poco más importantes, un poco más exclusivos o simplemente porque nos llaman por nuestro nombre, que es una de las cosas, yo lo digo mucho, es una de las cosas que más motiva a los humanos, ¿no? Entonces, en el contexto profesional, quizá la solución la tenemos delante y no somos capaces de salir de nuestros procesos, de nuestras políticas, de nuestra estandarización del trabajo diario. Y las áreas de personas, creo que ahí somos muy responsables de viralizar que la personalización de las experiencias de los empleados es lo que quizá nos puede abrir la puerta a que la gente esté más motivada, a que atraigamos a aquellos que queremos. Yo no me atrevo a decir talento, porque ¿qué es el talento? ¿no? Pero al menos a los profesionales que en un momento dado para un proyecto específico necesitamos, que escuchemos simplemente con la cabeza abierta de qué es lo que le preocupa a esta persona, porque a lo mejor no está, pues no está a gusto en un determinado proyecto o con un determinado manager. Si somos capaces de salirnos de ahora toca poner objetivos, ahora toca plan de sucesión, ahora toca hacer la review de no sé qué, y simplemente intentamos personalizar, esto algunas empresas lo pueden hacer mejor que otras, pero somos capaces de personalizar esos momentos importantes, vitales, profesionales, quizá ahí tengamos parte de la solución. Otra cosa es que no queramos hacerlo o que no queramos salir de nuestro proceso y entonces se nos complica un poco nuestra función, que a veces a los de recursos humanos eso también nos pasa. Entonces yo creo que por un lado todo este gran reto, ¿no? de la atracción, de la motivación, del compromiso, quizá la solución la tenemos un poco más cerca de lo que nos pensamos. Por otro lado, has hablado del liderazgo, de los líderes y de su vulnerabilidad. Los líderes y los mandos intermedios somos muy responsables de todo lo que pasa en el seno de las organizaciones. Y lo que pasa es que nos han cambiado las reglas del juego, como bien has dicho antes, y ahora estamos un poco que no se note, que no sabemos qué tenemos que hacer. Pues vayamos a lo simple o probemos las cosas sencillas, ¿no? Yo hablo mucho de cuando tenemos un problema complejo delante, hagámoslo por partes. Bueno, venga, pues nos sentamos y con un rotafolios pintamos cuáles son las partes del problema. Ahí estamos liderando. Si somos capaces de coger algo que los demás no saben qué es lo que vamos a hacer y lo hacemos pequeñito. Si le estamos pidiendo a todos los equipos que sean tecnológicos y que sean digitales, seámoslo nosotros. Asumamos que cada una de las cosas que tenemos que hacer debe llevar una capa digital. Y con una capa digital me refiero que a veces simplemente con que manejemos un Excel ya estamos dando un ejemplo, ¿no? Si manejamos una capa digital, seremos capaces de tener datos, de tener cuantificación de las cosas y por lo tanto veremos el comportamiento de las situaciones, de las decisiones que tomamos, si lo mejoramos o lo empeoramos. Les pedimos a los equipos y le pedimos a los ejecutivos, ¿no? Datos, información, y no somos nosotros capaces de darlo, lideremos por el ejemplo. Y luego, por último, la parte de comunicación, que yo creo que debe ser algo que nos preocupe muchísimo todos los días. Montar ecosistemas de comunicación que sean agregados, es decir, no nos conformemos solo con tener un sitio donde pongamos
los comunicados oficiales o con que el CEO salga una vez al mes a contar cómo vamos en estrategia, aseguremos que tenemos esos ecosistemas que se nutren, y eso implica esfuerzo, reforzar a los equipos y hacerle también un seguimiento. Entonces yo por ese lado pues soy un poco crítica con aquellos que nos llamamos líderes de, vale, que está muy difícil lo de liderar a día de hoy, pero a lo mejor aplicando cositas sencillas somos capaces de hacerlo de una forma distinta. Y luego por último, ya que soy un poco más crítica, has hablado de los consejeros, ¿no? Y de los consejos. Todo comunica y todo habla. Lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que decimos y lo que no decimos, dónde estamos y dónde no estamos. Para que una cultura sea fuerte y tenga una buena dirección y todas las capas de la organización remen juntas hacia un propósito común, hay un grupo de interés que es el primero que debe liderar con el ejemplo, que es el consejo. Entonces el consejo tiene que asumir todos estos temas y todas estas reflexiones en primera persona. Si estamos hablando de personas, los primeros que son personas son los consejeros. Por lo tanto, hasta que no consigamos que en los senos de los consejos estos sean temas naturales y normales, creo que tenemos una asignatura pendiente. Fíjate, un tema, por complementar lo que has dicho. Antes decías que el contexto en el que alguien dé su opinión es relevante. Y un consejo es un sitio donde se levanta acta, muchas veces. Entonces, oye, de personas y temas hablamos en un consejo, o deberíamos llevarlo a otro escenario con los consejeros, ¿no? O con quien toque. Hay que buscar clics, porque más está, por lo menos en banca está súper tasado y tienes una agenda demasiado marcada muchas veces. Yo te diría sí, pero a lo mejor el sitio donde te pongas a hablar de ello con un acta delante, donde oye, esto que no conste, pero hay que buscar, ¿no? Es un tema también de los consejos asesores, muchas veces, ¿no? O de los advisors, que es un ambiente más informal, porque es verdad que los consejos al final tenéis incluso pues, responsabilidad de los consejeros, ¿no? Es decir, es un marco muy... Y sin embargo, yo creo que cada vez hay más como mecanismos o instrumentos más informales que pueden ser más útiles, por ejemplo. Sí. En un consejo asesor en el cual hables de los temas de, ¿no? de talento con cierta regularidad o tema de tecnología, ¿no? Clarísimo. Muchas veces te viene muy bien tener pues eso, una reunión sobre tema de tecnología cada mes con 2 expertos y no es el consejo, con lo cual no necesitas saber, ¿no? Sino que vas a aprender. Vas a aprender, vas a experimentar, o sea, vas a enterarte básicamente de lo que va, ¿no? Ahora se empieza a hablar del metaverso y ¿qué es el metaverso? No lo sé, pero bueno, oye, ¿cómo ayudamos también al consejo y a los líderes a que experimenten de alguna manera? Seguramente que se puede encontrar a alguien que nos ayude a entenderlo, dedicarle un rato y partir no desde hacer sentir a alguien incómodo porque no se ha enterado de qué va el metaverso, sino todo lo contrario, tratar de juntos pensar, oye, ¿y esto qué aplicación? ¿Cómo nos podría afectar esto? ¿Qué otras cosas podrían salir? Y tener una conversación distendida sobre eso, ¿no? Y a veces experimentar, ¿no? O sea, ponernos esas gafas, ¿no? Mínimas reacciones a algunos de los comentarios que hiciste, la personalización con la tecnología, es que esos 2 temas para mí son justamente, hoy la tecnología es lo que te permite esa personalización, ¿no? Entonces ahí tenemos una oportunidad que hay que aprovechar para, a través de la tecnología, personalizar, cosas que hace 10 años no podíamos. El segundo tema que mencionaste es la importancia de la comunicación. Yo ahí sí que enfatizo muchísimo en esta idea de que dejemos de hablar solo de comunicación y hablemos de conversación. Es decir, porque si no es una comunicación, la comunicación la tendemos a hacer unilateral, ¿no? Es decir, yo estoy bajando esta línea de comunicación. Perdonad, es mi opinión personal, ¿eh? Aquí no invoco a nadie. Yo no quiero ir a un lugar donde solo me van a soltar un rollo. En un extremo, ¿no? Entonces, ¿va a haber diálogo o no? Pues, pensémoslo de esa perspectiva. Es decir, y nuevamente, la tecnología te permite muchísimo establecer diálogos o también generar esos espacios. Y el tercer tema, que el consejo debe de liderar con el ejemplo, estoy 100% de acuerdo, soy un ferviente creyente que desde lo más alto es donde realmente la gente está mirando hacia arriba para ver qué hacer, es como padres, los que tenemos hijos sabemos que no importa lo que digamos, sino lo que hagamos, y en las empresas pasa lo mismo, ¿no? El reto que sí veo, simplemente para poner un matiz, es que la experiencia que yo tengo es que los consejos de administración no necesariamente tienen visibilidad dentro de la empresa. Es como un ente
diferente, que como no interviene, es normal, no estoy criticando nada, simplemente lo estoy enfatizando, el hecho es una realidad. Como no hay una interacción a diaria del Consejo de Administración con la empresa, sino que con la frecuencia que corresponda, no es algo que se ve, con lo cual paso a trasladarle esa responsabilidad al consejero delegado o al equipo de liderazgo, ¿no? al comité ejecutivo, que nos están mirando todos los días, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Entonces decimos una cosa y luego hacemos otra y pues esto será que no. Bueno, Bernie. Interesante. Hemos sacado muchísimo. Hemos sacado mucho jugo.